compartirles la pantalla, se las voy a compartir. Muy bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, no, sí, ok, muy bien, perfecto, nítido. Ahí estamos, vale. Entonces, nos quedamos el martes de la semana antepasada hablando acerca de bucles controlados por centinelas, ¿sí? Previo a eso habíamos estado hablando acerca de bucles controlados por contador. Me interesaba mucho que pudieran encontrar ustedes la diferencia entre un bucle controlado por contador y otro por centinela. Y habíamos dicho de que los bucles controlados por contador los podemos utilizar cuando sepamos de antemano. Eso significa antes que se vaya a ejecutar el bucle, cuántas veces tenemos que repetir el conjunto de instrucciones que está dentro del bucle, ¿sí? Pero el requisito indispensable es que sepamos antes de llegar al bucle cuántas veces tenemos que repetir las instrucciones que estén ahí, ¿sí? Ok, eso es para los bucles controlados por contador. Para los bucles controlados por centinela decíamos que variaba el comportamiento. Porque para un bucle controlado por centinela yo no necesito saber de antemano cuántas veces se va a repetir el bucle, sino que mientras esté ejecutando puede ser que aparezca un valor que le diga al bucle ya no te repitas más, ¿sí? Pero no fue una cantidad de veces especificada previamente la que se repitió el bucle. Y eso era en esencia la diferencia. Ok. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es un último ejemplo de bucles controlados por centinela y después vamos a pasar a bucles controlados por bandera, que es nuestro tercer tipo de bucle. Ok, nuestro ejemplo va a decir lo siguiente. Dice que se debe solicitar al usuario una nota de... se debe solicitar al usuario notas de estudiantes. Esta solicitud de notas se debe realizar hasta que el usuario ingrese una nota mayor a 100. Posteriormente se debe indicar cuál fue la nota mayor ingresada. Ok. ¿Cuál es nuestro problema entonces? Debemos de crear un programa que le solicite notas de estudiantes al usuario, ¿sí? No nos dicen cuántas notas, ¿de acuerdo? Entonces no podemos utilizar un bucle controlado por contador, lo cual me va a llevar a utilizar un bucle controlado por centinela. Y dice que nosotros vamos a estar pidiéndole notas a ese usuario hasta que el usuario ingrese una nota mayor que 100. Quiere decir que el usuario puede ingresar un 98, puede ingresar un 100, un 87, un 0, un 5, pero cuando ingrese un 101 o cualquier otro número que sea mayor a 100, el bucle se va a detener y va a dejar de pedirle notas al usuario. Después, lo que va a hacer es desplegar el valor de la nota mayor ingresada. Para nuestro ejemplo de las notas que les comentaba, si mal no recuerdo, la nota mayor era de 100. ¿De acuerdo? Entonces se debe de desplegar el valor de 100. ¿Alguna duda respecto a la problemática o se entiende bien? Entonces, ¿qué es lo que debemos de repetir? Debemos de repetir la solicitud de notas, ¿de acuerdo? Entonces coloquemos nuestro while
Y las instrucciones que deseamos repetir es en donde solicitemos notas al usuario. Cout, ingrese una nota. Si quieren, entre paréntesis podemos colocar el mensaje. Para detener el ingreso de notas, ingrese un valor mayor que 100. Dos puntos. Y coma. Listo. Ahora, esa nota que ingrese el usuario la vamos a recibir en una variable que le vamos a poner el nombre nota. Esa variable no está declarada, entonces declarémosla. Para hacerlo sencillo, digamos que va a ser una variable de tipo entero, por lo tanto vamos a recibir únicamente notas enteras, que se llama nota y está inicializada con el valor de 0. Muy bien. Ahora, en nuestro problema, ¿cuál es la condición para que el bucle se siga repitiendo o que se detenga? Dice que para que el bucle dice que el bucle se debe de detener cuando la nota sea mayor que 100. Ok, entonces yo tengo que diseñar una expresión la cual me retorne verdadero cuando se estén ingresando notas menores o iguales que 100 y que retorne falso cuando se retorne una nota, cuando se ingrese una nota mayor que 100. Entonces yo podría formular mi expresión como nota menor o igual que 100. Mientras que la nota sea menor o igual que 100, esto me va a estar devolviendo como resultado verdadero. Y habíamos platicado que mientras que esta expresión sea verdadera, se va a estar ejecutando el bloque de código que le corresponde al bucle. Y cuando la nota sea mayor que 100, esto me va a dar como resultado falso. Y dijimos que cuando una expresión daba como resultado falso, entonces ya no se ejecutaba este bloque de código, sino que lo que hacía era saltar, en nuestro caso a la línea 26. ¿De acuerdo? Bueno, miremos cómo funciona esto que tenemos acá. Dice que ingresemos una nota, voy a ingresar la nota de 87. Perfecto, me pide otra nota porque el valor que acabo de ingresar es 87, le quedó asignado a la variable nota, se llegó al final, regresó al inicio del while y verificó si el valor que tiene nota es menor o igual que 100. 87 será menor o igual que 100, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces vuelve a ejecutar el bucle y nos pide un nuevo valor. Ahora voy a ingresar el valor de 45. Ok, este 45 le queda asignado a nota. Llega al final del bucle, regresa a la línea 23. Nota tiene asignado el valor de 45. 45 será menor o igual que 100, verdadero o falso. Vuelve a ser verdadero. Entonces ejecuta nuevamente este bloque de código, el cual empieza con mostrar el mensaje, que es el que tenemos ahorita en pantalla. Y acá le voy a ingresar una nota de 101. Okay. Ingreso el 101 y termino el programa. ¿Por qué? Cuando ingresé el 101 le quedó asignado a la variable nota, acá en la línea 25. Después siguió a la línea 26, de la línea 26 regresó a la línea 23. En la línea 23 verificó si nota que tiene el valor de 101 era menor o igual que 100. ¿Eso será verdadero o falso? Es falso. Y como es falso, dijimos que en ese momento, cuando la expresión daba como resultado falso, ya no se ejecuta el bloque de código de la estructura repetitiva, sino que lo que hace es saltar al final. Y por eso es que con un 101 se tiene el programa. ¿Alguna duda al respecto de estas líneas que hemos escrito hasta ahora?
¿Todo bien? Muy bien. Ahora lo que nos falta hacer entonces es determinar cuál fue la nota mayor que se ingresó. La lógica que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a crear una variable, una nueva variable, que me almacene la nota mayor que se haya ingresado durante la ejecución del programa. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear una nueva variable que se llame nota mayor y voy a decir que nota mayor inicialmente, cuando se inicie el programa, va a tener el mismo valor que nota. Ok. Ahora voy al bucle. Dijimos que nuestra estrategia va a ser estar almacenando la nota más grande o más alta que se haya ingresado hasta cierto momento dentro de la variable nota mayor. ¿Cómo podemos hacer eso? Por medio de un if. ¿Cómo va a estar estructurado ese if? El if nos va a verificar lo siguiente. Va a verificar si la nota que ingresó el usuario es mayor que el valor que tiene asignada la variable nota mayor. ¿Sí? Si en dado caso la variable el valor que se ingresó, que va a estar almacenado en nota, es mayor que la nota mayor que se tiene ya almacenada, significa que debo de actualizar el valor de la nota mayor, porque ya no es la mayor, ¿sí? Entonces tengo que hacer que nota mayor sea igual a nota. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a dejar un mensaje únicamente para que veamos cuando suceda eso. Y digamos, la nota mayor ha cambiado a dos puntos, nota mayor. Perfecto. Entonces miremos cómo va a funcionar. O cómo funciona, mejor dicho. Ejecutemos nuevamente. E ingresemos una nota de 80. Ok. Aquí me hizo falta un inline. Solo para que se vea bonito, vamos a detenerlo. Listo. Entonces, la primera vez que se ejecuta el bucle, nos muestra este mensaje. ¿Por qué? Supongamos que se está corriendo el programa por primera vez, entonces declara la variable nota, le asigna el valor de 0 y declara la variable nota mayor y le asigna el valor de nota, que va a ser 0. ¿Sí? Entonces ambas variables tienen asignado el valor de 0. Después empieza el while y dice, y verifica, mejor dicho, si nota es menor o igual que 100. ¿Qué valor tiene nota? 0. ¿Es menor o igual que 100? Verdadero. Entonces ingresa. Y verifica si la nota es mayor que nota mayor. ¿Qué valor tiene nota? 0. ¿Qué valor tiene nota mayor? 0. 0 será mayor que 0. Falso. Entonces salta este bloque de código de la línea 27 y 28 y continúa en la línea 31. ¿Qué hace en la línea 31? Pedir que se ingrese una nota. Ok, eso es lo que está ocurriendo acá. Me está pidiendo que ingrese una nota. Voy a ingresar entonces la nota de 80. Ok, esa nota que ingresé de 80 le fue asignado a la variable nota. Llego al final del bucle, regreso al inicio, verifico si nota es menor o igual que 100, 80 será menor o igual que 100, verdadero o falso. Es verdadero, entonces ejecuta el bloque de código que tenemos acá. Y lo primero que encuentra en la línea 26 es un if. ¿Qué hace ese if? Verifica si la nota que se acaba de ingresar, ¿sí?, es mayor que la nota mayor. ¿Cuál es el valor de la nota que se acaba de ingresar? 80. ¿Qué valor tenía nota mayor?
0. 80 es mayor que 0, ¿verdadero o falso? Es verdadero, entonces, ¿qué ocurre? Actualiza el valor de la nota mayor y dice, mire, su nota mayor ya no es 0, sino ahora nota mayor es el valor de nota. ¿Y cuánto vale nota? 80. Entonces después lo que hace es mostrarnos este mensaje en donde dice que la nota mayor ha cambiado a, y acá tenemos ese mensaje de que la nota mayor ha cambiado, y después nos pide nuevamente que ingresemos una nota. Ahora voy a ingresar la nota de 70. Ok. Cuando ingresé 70, ¿qué ocurrió? Le fue asignado a la variable nota, se llegó al final del bucle, regresa a la línea 24 y verifica si la nota es menor o igual que 100. 70 es menor o igual que 100, ¿verdadero o falso? Es verdadero. Entonces entra al bloque de código del bucle y en la línea 26 verifica si la nota es mayor que nota mayor. ¿Qué valor tiene nota? 70. ¿Qué valor tiene nota mayor? 80. 70 será mayor que 80, ¿verdadero o falso? Es falso. Entonces se salta este bloque de código y continúa en la línea 31. ¿Y qué hace en la línea 31? Pide un nuevo número. Acá voy a ingresar el valor de 90. Ingreso el 90, le es asignado a la variable nota en esta línea. Llegamos a la línea 33 y se regresa a la línea 24. Se verifica si nota es menor o igual que 100. 90 es menor que 100, entonces esto es verdadero. Y verifica si el valor de la nota que se acaba de ingresar es mayor que el valor que tiene asignada a la variable nota mayor. 90 será mayor que 80, ¿verdadero o falso? Es verdadero. Entonces lo que hace es actualizar el valor de la variable nota mayor, asignándole el valor de nota. Entonces ahora nota mayor es 90. Y hace el despliegue de este mensaje que tenemos acá, que el mensaje de la línea 28, que es el mismo mensaje que les estoy resaltando acá en color azul. Acá en color azul. Después de hacer eso, lo que hace en la línea 31 es pedir un nuevo número. Okay. Ahora voy a detener el programa y voy a ingresar un 109, por decir algo. Y con eso detengo el programa. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hasta acá? ¿O todo se entiende? Excelente. Ahora, ¿qué es lo que nos queda pendiente de hacer? Mostrar cuál es la nota mayor. Si se dan cuenta, cuando termina el bucle, la variable nota mayor se queda con la nota mayor, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es que una vez terminado el bucle, después de la línea 33, puedo hacer un cout que diga la nota mayor ingresada es de 2 puntos. ¿Y quién dijimos que tenía ese valor? La variable nota mayor. ¿De acuerdo? Comentemos este mensaje únicamente para que no nos haga ruido y ejecutemos. Hagamos lo mismo que hicimos anteriormente, ingresamos un 80, después ingresemos un 40, ahora ingresemos un 90 y detengamos el programa, ingresemos un 200. ¿Y qué me dice? La nota mayor ingresada, tuvo que haber sido ingresada, es D y me despliega el valor de la nota mayor. ¿Alguna duda al respecto? Excelente. ¿Se entiende entonces? Este sería nuestro último ejemplo de bucle controlado por centinela
No sé si estamos todos bien con lo que son los bucles controlados por centinela, si logran ver la diferencia con los bucles controlados por contador. ¿Todo bien? Magnífico. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra tercera forma en que podemos manejar un bucle o que podemos controlar un bucle. Habíamos dicho que los bucles se iban a poder controlar por contador, que ya lo tenemos claro, por centinela, que lo acabamos de terminar de ver, o por bandera, y que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Recordatorio, seguimos trabajando con la estructura while, ¿sí? Dijimos que habían tres estructuras de control repetitivas que íbamos a ver. Nosotros todavía estamos en la primera, pero estamos viendo el while manejado por contador, el while manejado por centinela y ahora vamos a ver el while manejado por banderas. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces qué dice la teoría de los bucles controlados por banderas. De entradita nos dice que las variables de tipo bool, que son variables booleanas, ¿se recuerdan qué característica tienen las variables booleanas? Las variables booleanas pueden únicamente pueden tener los valores de verdadero o falso. No pueden almacenar nada más que eso. O es verdadero o es falso. ¿De acuerdo? Entonces, para los bucles controlados por banderas, dice que las variables de tipo booleana son utilizadas como indicadores o banderas de estado. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de banderas, estamos diciendo que son banderas que nos van a indicar el estado de algo. En el caso específico de los bucles controlados por bandera, estamos diciendo que esas banderas van a ser variables de tipo booleano. Por lo tanto, esa bandera va a tener el valor de verdadero o va a tener el valor de falso. ¿De acuerdo? Si de alguna forma quisieran ustedes hacer la analogía, o no sé si ya pudieron encontrar esa similitud, resulta que los bucles controlados por bandera son en esencia bucles controlados por centinelas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el centinela en el bucle controlado por banderas es específicamente una variable de tipo booleano. De ahí el comportamiento va a ser bastante similar a lo que sabemos ya de bucles controlados por centinela. De entradita, en un bucle controlado por banderas, nosotros no sabemos cuántas veces se va a repetir el bucle, ¿sí? Que es la situación bajo la cual utilizábamos los bucles controlados por centinela. Y ahorita estamos viendo que la diferencia entre estos dos bucles, el de centinelas y el de banderas, es que el bucle controlado por banderas utiliza específicamente y exclusivamente variables de tipo booleano para saber si se debe de detener el bucle o si se debe de continuar. Ok. Veamos ahora el segundo párrafo, el segundo punto. Dice que el valor de la bandera se inicializa normalmente a falso o a false antes de la entrada al bucle. Ok, entonces, antes de que empiece el bucle, yo tengo que establecer el valor de la variable que voy a utilizar como bandera, que es una variable de tipo booleano, con el valor de falso. ¿Sí? Comúnmente se hace así, se inicializa con el valor de falso. Y posteriormente se redefine. Cuando hablamos de redefinir, estamos diciendo que cambia y normalmente cambia de falso a verdadero cuando un suceso específico ocurre dentro del bucle. Ok, entonces en el bucle controlado por banderas yo tengo como, como expresión una variable de tipo booleano.
esa variable de tipo booleano comúnmente, no siempre, está inicializada con el valor de falso. Magnífico. Cuando mi bucle se ejecuta, adentro del bucle, forzosamente, va a ocurrir algo que le va a cambiar o va a switchar esa bandera, ¿de acuerdo? Si estaba con el valor, si estaba inicializada con el valor de falso, entonces lo va a cambiar a verdadero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de detener el bucle. ¿De acuerdo? Y el tercer punto, que creo que en este momento ya todos nos dimos cuenta de ello, es que la bandera va a formar parte de la expresión lógica del bucle. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿Todo bien? Excelente. Entonces ahora vamos a pasar una vez a un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice nuestro ejemplo? Dice que escribamos un programa en C++ que solicite el ingreso de un carácter y va a seguir solicitando caracteres hasta que se ingrese un carácter que represente un dígito entre 0 y 9. Nos dice que para darle solución a este problema utilicemos un bucle controlado por bandera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer mi programa? Debe de estar pidiendo caracteres una cantidad indefinida de veces, pero que cuando se ingrese un carácter que me represente un dígito entre 0 y 9, el bucle se tiene que detener. ¿Se entiende el problema? Perfecto. Muy bien, veamos cómo podemos implementar. Borremos esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Al igual que en el ejemplo anterior, lo que se va a estar haciendo dentro del bucle es pedirle datos al usuario. Entonces vamos a poder hacer algo como cout ingrese un carácter. Y podemos colocar entre paréntesis ingrese un dígito entre 0 y 9 para detener el programa. Cerramos dos puntos. Y vamos a capturar el carácter que ingrese el usuario en una variable que se llame carácter. Nadie vio venir ese nombre de variable. Ok, es una nueva variable. Entonces vamos a definirla. Vamos a decir que es de tipo carácter, de tipo char. Y el nombre es carácter. Y va a estar inicializada con un espacio en blanco. Punto y coma. Ok. Ahora, estas son las instrucciones que vamos a estar repitiendo. Ahora lo que nos interesa es formular la expresión, ¿de acuerdo? Únicamente con el objetivo de cumplir con la recomendación que decía la presentación, vamos a crear nuestra bandera y la vamos a inicializar con el valor de falso, ¿sí? Entonces, la teoría decía que debía de ser una variable de tipo booleano, ese es un tipo de dato bool en C++, y le vamos a poner de nombre bandera. Y el nombre que estoy colocando es únicamente con el objetivo de hacerlo representativo. Ustedes le pueden colocar el nombre que deseen, ¿sí? Ok. Y decía que únicamente también para seguir las recomendaciones que daba la presentación, vamos a inicializar
inicializar, perdón, la variable con el valor de false, que es falso. Si ustedes la quieren inicializar con el valor de true, está bien, no hay ningún problema. Pero acá lo estamos haciendo de esta forma únicamente para cumplir con la recomendación de la presentación. Ahora, siguiendo siempre con lo que decía la teoría, la bandera debe de ser parte de la expresión del while, ¿sí? Entonces, yo podría hacer únicamente esto, ¿sí? El problema que tengo con el planteamiento es qué bandera está siendo inicializada con qué valor. Falso. Entonces, cuando se llegue a la línea 18 y se evalúe el valor de bandera, ¿qué valor va a tener bandera? Falso. ¿Y qué ocurre cuando un bucle, cuando la expresión del bucle me da como resultado falso? Ya no ejecuta nada de lo que está aquí adentro. ¿De acuerdo? Y exacto, es el fin del bucle. Pero eso no es lo que deseo. Yo deseo que cuando sea falso se ejecute las instrucciones que están dentro del bucle. Entonces, para resolver ese problema, yo puedo utilizar el operador lógico de negación, que es el símbolo de admiración. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la funcionalidad de este operador lógico de negación o not? Es que me convierte un valor booleano a su contrario, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el valor el valor booleano es falso. Cuando yo le aplico el not o la negación al falso, lo que hace es convertirlo a verdadero, ¿sí? De esa forma puedo arreglar entonces esta expresión. A manera de que cuando bandera tenga asignado el valor de falso, acá, con la ayuda de esta negación, yo lo estoy convirtiendo en verdadero. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió lo de la negación y por qué es que lo estamos haciendo? Muy bien. Entonces, acá estoy utilizando ya una variable de tipo booleana como expresión del while, entonces esto ya es un bucle controlado por banderas, ¿sí? Y mi bandera es la variable que nombramos como bandera. Ahora, la teoría decía también de que el chiste de los bucles controlados por bandera es que dentro del bucle debe de suceder algo que cambie el valor de esa bandera, ¿sí? Si la variable es booleana y la inicializamos como falso, entonces significa que debe de ocurrir algo dentro del bucle que cambie el valor de la bandera de falso a verdadero. Y si hubiésemos inicializado la variable bandera con verdadero, entonces que hiciera cambiar la variable de verdadero a falso. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser ese suceso o qué es lo que tiene que ocurrir para que nosotros realicemos el cambio de valor en la bandera? Según lo que decía el enunciado del problema, ¿qué debe de ocurrir? Exactamente. Cuando ingresemos un carácter entre 0 y 9, en ese momento es que debemos de cambiarle el valor a la bandera. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por medio de un if. Podemos decir que sí, el carácter que ingresó el usuario es es menor o igual
No, tendría que ser solo menor. Si es menor que el carácter 0 y el carácter que se ingresó es... Perdón, estoy diciendo mal. Porque cuando ingresemos un carácter dentro de ese rango le tenemos que cambiar el valor a la bandera. Entonces debiese de ser que cuando carácter sea mayor o igual que 0 y carácter sea menor o igual que 9, entonces que le cambiemos el valor a la bandera. ¿Y qué significa cambiarle el valor a la bandera? Significa hacer que bandera sea igual a verdadero. Acá inicializamos bandera con false, entonces si queremos cambiarla, tenemos que asignarle el valor de true. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Ahora, ocurre lo siguiente. ¿Qué tipo de dato es carácter? Veamos, es char. Carácter, la variable carácter, si vemos cuando la definimos, ¿de qué tipo la dejamos? Como char, ¿sí? Y este 0 y este 9 que estamos colocando nosotros acá, ¿qué tipo de datos son? ¿Serán booleanos? Son enteros, exactamente. Y yo necesito comparar carácter contra carácter, ¿sí? Entonces significa que esto no me va a funcionar, sino que lo que debo de hacer es compararlo contra el carácter 0. Y les había platicado anteriormente que cuando quieran representar ustedes un tipo de dato carácter, lo que deben de hacer es colocarlo entre comillas simples. Entonces vamos a encerrar esto entre comillas simples. ¿Sí? En este punto les voy a pedir que recuerden cómo era que funcionaba el ejemplo que hicimos del abecedario, en donde teníamos que saber si un carácter ingresado por el usuario estaba antes de la letra M, si estaba después de la letra M o si era la letra M. Lo interesante de ese ejemplo que resolvimos era que trabajábamos con las representaciones enteras de los caracteres, ¿sí? Me refiero a que el tipo de dato era un carácter, pero cuando C++ lo procesaba como que si se tratase de un entero. Es lo mismo lo que vamos a hacer acá, ¿de acuerdo? Entonces, veamos si funciona. Ejecutemos. Y nos pide que ingresemos un carácter. Ok, voy a ingresar el carácter A. Muy bien. El carácter A no está dentro de este rango, entonces no le cambió el valor a la bandera y me pide nuevamente un carácter. Ahora voy a ingresar una B mayúscula. Magnífico. La B mayúscula no se encuentra tampoco dentro del rango, entonces no le cambió el valor a la bandera. Y ahora voy a ingresar un símbolo de más. Pinta bien, el más no está dentro de este rango definido por estos caracteres, por el carácter 0 y el carácter 9. Entonces ahora voy a ingresar un valor de 5, ¿sí? El carácter 5. Y resulta que el carácter 5 sí se encuentra dentro del rango definido por estos dos valores. Como se encuentra dentro de esos dos valores, dentro de ese rango, entonces sucedió lo que va a hacer que le cambien el valor a la bandera. Entonces la bandera le cambiaron el valor a verdadero.
Ahorita pueden estar pensando ustedes, mira, pero si le cambió el valor a verdadero, ¿por qué se está deteniendo el bucle? Eso es porque, si se dan cuenta, la expresión del while está negando el valor que tenga bandera. Entonces, cuando bandera tenga el valor de verdadero y lo neguemos, que es lo que hace este signo de admiración, ¿qué valor va a adquirir? Si se recuerdan de su tabla de verdad, resulta que cuando negamos un entero se convierte en falso y cuando negamos un falso se convierte en verdadero y cuando negamos un verdadero se convierte en falso. Entonces, si yo acá estoy negando en la línea 18 un verdadero, ¿en qué se va a convertir? En falso. ¿Y qué ocurre cuando la expresión del bucle da falso? Da como resultado falso. Ya no ejecuta el bloque de código, sino que se va hasta el final del bucle, que fue lo que ocurrió en este caso. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Se entiende todo bien? Ok, bueno. Entonces, solo para no dejarlos con la duda, no estoy seguro que todos se recuerden del ejemplo del abecedario. Hagamos lo siguiente. Voy a desplegar 3 mensajes en donde diga la representación entera del carácter en mayúsculas para que sepan que es un carácter 0 es, y mostremos la representación entera del carácter 0. Quiero hacer también un cout que diga la representación entera del carácter 9 es, y la representación entera del carácter 9 ok, y quiero mostrar también la representación entera del carácter que haya ingresado el usuario es lo que hace ese int entre paréntesis es convertir el carácter, una A, un símbolo de más o lo que ustedes quieran, a su representación entera, ¿sí? Que es lo que se está utilizando acá en la comparación del if de la línea 25. ¿Cómo así? Mira, pues, ingresemos el carácter A. Ok. El carácter, la representación entera del carácter 0, y aquí quiero que lo tengan bien claro, el 0 está entre comillas simples, eso significa que es un carácter, ¿sí? No es el número 0, ¿sí? El número 0 es un tipo de dato entero. Acá lo que tenemos es un carácter que contiene el carácter 0, son tipos de datos diferentes. Entonces, el carácter 0 está representado por el número entero 48. El carácter 9, nuevamente carácter 9, no el número entero 9, sino que el carácter 9 está representado por el número 57. Y el carácter A, que fue el que ingresó el usuario, está representado por el número entero 97. Ahora, ese 97 se encontrará entre el rango de 48 y 57, ¿verdadero o falso?
es falso. ¿Sí? El 97 no se encuentra entre 48 y 57. Entonces, esta expresión da como resultado falso y no se ejecuta esta línea de código. No se ejecuta, ¿sí? Sino que lo que ocurre es que se la salta. Y llega a la línea 30 y de la línea 30 regresa nuevamente a evaluar el valor de la bandera y nos pide un dígito. Ok. Voy a ingresar el carácter más. Ok, ya sabemos la representación entera del carácter 0, del carácter 9 y ahora el carácter más resulta que está representado por el número 43. Ok, entonces el 43 se encontrará dentro del rango del 48 y el 57. Falso, no se encuentra dentro de ese rango. Entonces se vuelve a saltar esta línea, llega hasta la 29, de ahí pasa a la 30 y regresa nuevamente a evaluar el valor de la bandera, que sigue siendo falso. Ok. Pero ahora voy a venir yo, el usuario, y voy a colocar el carácter 4. ¿Sí? Aquí estoy colocando un 4. Ese 4, como va a ser recibido por una variable de tipo carácter, entonces no es un entero, sino que es un carácter. Y me dice lo siguiente. Ya sabemos la representación del carácter 0, la representación del carácter 9 y el carácter 4 que ingresé resulta que está representado por el número entero 52. ¿Y será que el 52 está dentro del rango comprendido entre 48 y 57? Sí, sí lo está. Entonces, esta expresión me da como resultado verdadero, la de la línea 25. ¿Y qué ocurre ahí? Le cambiamos el valor a la bandera. Valía falso y ahora le asigné el valor de verdadero. Termina la línea 29, termina la línea 30 del bucle, regresa a la línea 18 y ahora bandera, ¿qué valor tiene? Verdadero. Y la negación, y la negación de verdadero es falso. ¿Y qué ocurre cuando la expresión del while me da como resultado falso? Se salta todo el bloque de código y llega hasta el final del bucle. Y continúa con su ejecución, que para nuestro ejemplo es la finalización del programa. Y por eso es que en ese momento termina nuestro programa. Ahora, ¿alguna duda, pregunta o comentario que tengan al respecto después de esta explicación? Ok, el 48 y el 57 sale de la línea 22 y 23. Lo que hago es, les decía que cuando antepongo este int entre paréntesis, lo que hago es una conversión. Lo que estoy haciendo es convertir este carácter, si se dan cuenta nuevamente es un 0 entre comillas simples, eso me representa un carácter, lo estoy convirtiendo o estoy encontrando su representación entera. Lo mismo ocurre con el 9. El 9 acá está entre comillas simples, lo cual me indica que es un tipo de dato carácter. Y cuando yo le antecedo esta instrucción de int entre paréntesis, lo que hace es devolverme la representación entera de este 9. De ahí sale el 48 y de ahí sale el 57. Si se dan cuenta, se repite cada vez que se encuentra la representación de 0 y la representación de 9. En la línea 24 hago lo mismo, lo único es que ahora para la variable carácter. Entonces, dependiendo del valor que tenga la variable carácter, de lo que haya ingresado el usuario en la línea 20, le vuelvo a encontrar su representación entera y por eso es de que ese valor sí va cambiando en función del carácter que se está representando. Por ejemplo, el carácter del símbolo más está, su representación entera es el 43 y la representación del carácter 4
es el 52. No sé si con eso le respondo. Ok, a lo que pregunta Kevin, sí, ya es la funcionalidad de C++ la que le asigna esos valores. Son predeterminados, si lo queremos decir así. ¿A qué me refiero con que son predeterminados? A que si lo vuelvo a ejecutar y vuelvo a ingresar el A creo que fue la letra que ingresé anteriormente, me vuelve a dar los mismos valores, ¿verdad? De 0 es 48, de 9 es 57 y de A es 97. ¿Sí? Si vuelvo a ingresar el símbolo de más, eh, me da siempre 48 para 0, 57 para 9 y para el más siempre 43. Y si vuelvo a ingresar el 4, lo mismo. No sé si respondo a la pregunta de Kevin. Sí, ok. ¿Alguna otra duda? ¿O algo que les llame la atención? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, si no hay más dudas, preguntas ni comentarios, continuamos el día jueves. Ya el jueves creo yo que concluimos con la sentencia while.